En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, este texto de la palabra de Dios a mí me hizo un problema, porque más de un lugar, más de un libro he leído para poder entender este texto y no llegué a estar convencido. Por eso me resulta difícil comunicarles lo que yo no lo tengo claro. Después de leer muchos comentarios acerca de este texto que está de San Juan capítulo 5, de San Lucas capítulo 16, discúlpenme, Lucas 16. Hemos llegado que Dios pone en nuestras manos unos bienes. Estos bienes no son de nosotros, porque todo lo que tenemos no lo hemos traído nosotros al mundo, sino es un don que Dios nos da. Y nosotros en la vida tenemos que ser administradores fieles. Muchas veces usamos lo que Dios nos ha dado de una forma un poco no tiene fidelidad. Es una forma un poco infiel. Por eso dice el texto, el administrador infiel. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, si yo tengo dinero, si yo tengo hijos, si yo tengo familia, si yo tengo terrenos, eso de mí o eso pertenece a mí. Y no es así. Eso es de Dios y nosotros debemos darle cuenta a Dios. Por lo tanto, al final de nuestra vida, cuando viene el atardecer de la vida de cada uno de nosotros, tenemos que dar cuenta. San Juan de la Cruz nos dice que seremos juzgados por el amor, porque Dios puso entre mis manos muchos dones, muchos bienes, y yo debería también ayudar a mis hermanos. Pero muchas veces, cuando llegamos al fin de nuestra vida, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho del terreno que yo te di? ¿Has cultivado? ¿Has cosechado? ¿Has compartido con tus hermanos? ¿Cómo has hecho con tus hijos? ¿Los enseñaste, los educaste, los formaste como buenos padres y madres en el futuro? ¿Qué has hecho con el dinero? Que esa inteligencia que tú tienes, ¿de dónde la trajiste? ¿De tu casa paterna? Esa de Dios. Entonces, ¿qué has hecho con esta inteligencia? ¿La usaste para el bien, para el mal, para tu bien personal, para el bien común? Todas estas preguntas vamos a tenerla cuando cae el sol. Por lo tanto, los inteligentes del corazón, que nosotros llamamos los santos, saben aprovechar de los bienes terrenos para adquirir el terreno, digamos, la recompensa celestial. Por eso, si yo tengo dinero, tengo que ayudar a los que no tienen para juntar riquezas en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay bichos que lo comen, etc. Y hoy nosotros tenemos que preguntarnos cómo vivimos nuestra vida como cristianos. ¿Acaso estamos poniendo lo que Dios nos pone en las manos a la mesa para comerciarlo? Quiere decir, para trabajar con nuestros dones que tenemos, o lo tenemos bien guardaditos. ¿Qué estamos haciendo? Esa es una pregunta, cada uno la tiene para sí mismo. Yo puedo tener mucha plata dormida porque pienso que eso lo voy a llevar conmigo, y puedo tener una poca, pero estoy compartiendo y Dios está bendiciendo porque Dios es fiel. El que da un vaso a uno de estos hermanos, su recompensa no será olvidada. En la primera carta, en la primera lectura de San Juan, nos habla de tres tipos del bautismo.
Este bautismo de anhelo, el bautismo del agua y el bautismo de la sangre. Ustedes saben que bautizar es como inaugurar. Cuando van los jóvenes al ejército, hacen el bautismo del fuego. ¿Qué quiere decir? Inauguran una vida de soldados, de ejércitos, como si están en una guerra. Los hacen bombas, les hacen fuego, los hacen cosas como si están enfrentando una guerra. El cristiano, cuando recibe el bautismo, recibe una nueva vida, la vida de Dios en el cuerpo mío, la vida de Dios en el mundo de hoy, aquí en esta tierra, la vida de Dios entre los hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos fuimos bautizados, fuimos injertados en la persona de Cristo, de tal punto, como dice San Pablo muy bien, cuando dice, ya no vivimos nosotros, sino Cristo es quien vive en nosotros. Y por eso sigue San Pablo diciendo, los que son de Cristo o los que fueron bautizados en Cristo son nuevas criaturas. Yo no puedo vivir como todo el mundo. El mundo me tira a tres cosas que nosotros las llamamos dioses con minúscula. El Dios del placer, el Dios del dinero, el Dios del poder. Todos estos dioses, estos son los más enemigos de nuestro Dios. Porque Dios sí me dio el placer como ser humano dentro del matrimonio para traer hijos. Y estos hijos no solo me van a traer placeres, también me van a dar dolores. Pero yo soy responsable de mis actos, de mis actitudes, de mi vida. Soy una persona que respeto mi cuerpo y respeto el cuerpo de la mujer. Soy una persona que sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y el templo de la otra o del otro es templo del Espíritu Santo. Quiere decir, no me pertenece a mí. San Pablo, cuando habla, dice, todo pecado es fuera del ser humano, menos la fornicación, es contra sí mismo. ¿Por qué? Porque tú estás usando lo que no es tuyo. Estás ofendiendo la presencia de Dios en ti. Cuando nosotros hablamos del dinero, la iglesia es la primera que lucha contra la pobreza. Y con todo esto escuchamos, especialmente el Papa Francisco, va y viene y nos dice, viven la pobreza, viven con espíritu de pobreza, amen a los pobres, etc. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos debemos saber cómo administrar los bienes que Dios pone en nuestras manos para el bien común. Cuando yo trabajo por mi bien, quiere decir estoy saliendo de la atmósfera de Cristo. Por lo tanto, todo amor a los pobres entra o me deja entrar en la atmósfera de Cristo, porque Cristo vino a nuestra pobre naturaleza para enriquecerla con su presencia. Y termino con el poder. Ustedes saben que Dios da a cada uno lo que debe ser, porque toda autoridad viene del cielo. Pero Dios también me va a preguntar, porque el que se le da mucho, se le pide mucho. Entonces, tengo que cuidarme. Cuando tengo autoridad es para el servicio, no es para imponerme sobre los demás. Muchas veces nos equivocamos en dos caminos. Uno, cuando Dios me da una autoridad, entonces yo llego a ser un emperador, quiero que todo el mundo sea mis servidores y todos me inclinan y me echan incienso todo el tiempo y yo soy el alfa y la omega. Quiere decir, el otro no existe como otro. Y el otro camino, que muchas veces nosotros nos jubilamos muy temprano. Doy un ejemplo. Yo tengo un hijo, tiene 12, 13, 14 años. Ay, yo no puedo con él. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes con él? Porque te jubilaste temprano.
Tú no puedes dejar tu hijo viviendo bajo tu techo y decir, yo no puedo con él. El día que no puedes con él, échalo de la casa, porque ya es él tu papá, no eres tú el papá de él. Mientras que vive bajo tu techo, es bajo tu orden, y este orden viene de Dios, no viene de los hombres. Tú cuando le diste el nombre a tu hija o a tu hijo, quiere decir tú tienes poder sobre ellos, porque uno da nombre al que tiene poder. Entonces, nadie de nosotros puede jubilar antes de tiempo, porque también esto perjudica lo que Dios nos dio de poder para el servicio de los demás. Mi hijo, ¿cómo va a saber cuál es el bien o cuál es el mal de él siendo todavía inmaduro? Yo debo decir a mi hijo, mientras hijo o hija viven bajo mi techo, estas son mis enseñanzas y así debe ser. El día que tú te trasladas a otra casa, haga lo que te conviene. Pero mientras que estás en mi casa, tú debes obedecerme. Si no, estamos usando mal el poder que Dios nos dio. Por lo tanto, hermanos, pidamos al Señor la sabiduría, porque esta sabiduría, cuando la tenemos, tenemos todo con ella. Lo que capaz que hoy en día falta al mundo es esa sabiduría. La pidamos para nosotros y para nuestros hermanos. Amén.